y compartimos pantalla. Muy bien. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso. Nuevamente, mi nombre es Shelly McLean. Sesión del día de hoy, vamos a trabajar en dos partes, dos secciones, por así decirlo. La primera es hablar sobre las actividades que ustedes van a empezar a desarrollar la próxima semana, no esta. Esta semana están trabajando unas actividades ya eh, descritas en la primera sesión. Entonces, si usted no asistió a la primera sesión, revise la grabación de la primera sesión donde se explica qué es lo que tienen que hacer en esta primera semana en la que nos encontramos en este momento, las instrucciones de las actividades y el día de hoy vamos a trabajar las instrucciones de la actividad y de la evidencia de la próxima semana. Y después de esto vamos a tratar, eh, vamos a hacer un ejercicio con oraciones, de revisión de oraciones, de revisión de temas que están viendo en este momento ustedes en el componente formativo. Entonces vamos a hacer esto ya directamente. Vamos a entrar a contenidos del curso. Vamos a dar clic en proyecto. Vamos a ver el cronograma de actividades y vamos a empezar nuestra sesión. Las preguntas las dejo al finalizar de la sesión o a finalizar cada parte, cada sección dentro de esta conferencia. Bueno, el programa de actividades entonces nos indica que estamos trabajando lo que es el resultado de aprendizaje número 1, el componente formativo Hello, it's nice to meet you y la evidencia test EDW1. Y pues lo seguimos por cronograma por la organización del mismo hasta el 10 de julio. Recuerden que las fechas son informativas. Todas las actividades quedan habilitadas, incluso después de su fecha de cierre. La fecha que ustedes van a tener en cuenta es la fecha cierre de recepción de actividades, que es el 1 de agosto. Entonces, en este momento estamos desarrollando el resultado de aprendizaje número 1, componente formativo Hello, it's nice to meet you y el test de W1. Para la próxima semana, es decir, a partir del 11 de julio, empezamos a trabajar el componente formativo Let's Introduce Ourselves y la evidencia foro Let's Meet. Bien. Entonces, vamos a ver el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Vamos a dar clic en actividades de aprendizaje guía. Vamos a encontrar el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Damos clic en el mismo. Clic en el recurso y aquí nos aparece el contenido que tenemos que estudiar para realizar la evidencia. Entonces aquí tengo diferentes elementos. Tenemos la introducción más 3 elementos. Aquí tengo la introducción. Vamos a revisar muy bien. Vamos a dar en la siguiente. Vamos a estudiar bien estas estructuras. Este componente formativo va a tratar el tiempo presente simple. Entonces usted va a darse cuenta de los componentes que tiene que tener presentes para realizar ese tiempo, esas oraciones en ese tiempo. Entonces, están los conceptos gramaticales. Aquí les habla sobre los verbos infinitivos. Tenemos el to be, el to do, to have, to eat, to read. Okay, usted va a revisar todas estos verbos, todo este contenido muy bien. ¿Ok? Luego les habla del por qué se pone el to, por qué la preposición to, que es importante para las oraciones, especialmente para las oraciones de la estructura like, de gustos o disgustos. Es importante tener en cuenta los verbos con su preposición to. Entonces, estudie muy bien esta información, revise muy bien cómo se conjugan esos verbos ya para las personas, para las diferentes personas. Si ustedes están estudiando componente formativo en este momento, ya saben cuáles son las personas, ¿ok?
Acá tenemos cómo se trabaja la conjugación de la tercera persona, que también es muy importante. ¿Ok? Y aquí también tengo lo que es el verbo to be y el verbo to have. Verbo to be, verbo to have y el verbo to do. Van a necesitar estos verbos para sus oraciones que van a trabajar en las evidencias de este curso. Así que por favor revisen y estudien muy bien estos componentes, cómo se conjugan, revisen la pronunciación de las mismas. En la parte final existen las estructuras. ¿Qué son estructuras? Son las formas en las que podemos tener diferentes funciones en las oraciones. Entonces tenemos una oración afirmativa, una oración que niega algo, que es la negativa. Las contracciones, que son las formas más fáciles de combinar ciertos verbos con otras partículas. Puede ser un pronombre personal o puede ser un verbo auxiliar o puede ser una partícula como no, la negación, not. Tenemos las oraciones interrogativas, tenemos las preguntas, cómo se estructuran las oraciones interrogativas, las palabras cambian de orden. Entonces es importante que usted revise esto. Si usted se da cuenta, si solo hace el trabajo de revisar la oración afirmativa y se da cuenta de cuál es el orden de las palabras y luego va a las frases interrogativas, ya se da cuenta que cambian el orden de las palabras y encima le ponen un signo de interrogación al final. Las oraciones en inglés no tienen dos signos de interrogación, solo tienen un signo de interrogación. ¿Ok? Entonces, es muy, muy importante que usted estudie todo este elemento, todos esas estructuras dentro de componente formativo. Aquí están las preguntas con las palabras WH. What, where, when, who, why, how. Son preguntas que se llaman WH porque tienen la W y la H. Pero en realidad hablan sobre um, información, no son preguntas cerradas, son preguntas abiertas, bueno, aquí lo dice, preguntas abiertas que nos dan más información de lo que estamos solicitando en una conversación, por ejemplo. Entonces, lean muy bien y estudien muy bien todo este componente formativo y realicen la actividad didáctica antes de desarrollar las evidencias. Desarrollen todos los elementos. Aquí tenemos el segundo elemento. Aquí están los pronombres personales y todo el tema. Y luego viene cómo se habla o cómo se hacen preguntas para información personal. Entonces, usted va a estudiar muy bien el componente formativo y luego vamos a desarrollar la evidencia. Vamos a volver a contenidos del curso. Vamos a abrir el cronograma nuevamente. El cronograma prácticamente es nuestro checklist, nuestra lista de chequeo. Entonces, estaba diciendo que esto es para el resultado de aprendizaje número 2, que es a partir del 11 de julio. El componente formativo, let's introduce ourselves. Y aquí nos dice que tenemos que desarrollar la evidencia Let's Meet. Entonces, vamos a buscar la evidencia Let's Meet. Vamos a buscar las instrucciones. Tengo aquí actividad de aprendizaje 1. Aquí tengo la lista de evidencias que tengo que desarrollar. Ahí vi el test. Y aquí está Let's Meet. Aquí están nuestras instrucciones. Descargamos las instrucciones, que podemos descargarlas directamente desde la aplicación a nuestro computador. Y vamos a leer las instrucciones juntos para que revisemos muy bien qué es lo que estamos solicitando en estas evidencias. Dice, vamos a ampliar esto un poquito. Ok. La presente evidencia corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo en el que es importante enriquecer sus conocimientos iniciales en inglés. Para el desarrollo de la evidencia debe participar en el foro denominado Foro Let's Meet AA1-EB002 y, a partir de los aspectos de información personal de manera argumentada y creativa, responder como mínimo 2 intervenciones. Responder como mínimo 2 intervenciones. ¿Qué quiere decir esto? Si usted hace una, no aprueba la evidencia. Debe hacer como mínimo 2 intervenciones. Entonces vamos a ver qué nos dicen las instrucciones sobre esas 2 intervenciones. Intervención 1. Durante la primera intervención debe realizar un esquema con algunas ideas. A partir de él puede ir desarrollando su presentación e ir sabiendo qué vocabulario y expresiones necesita, de acuerdo con el siguiente escenario. En esta actividad pretenda que usted hace parte de la Armada Nacional o la Naval.
Pretenda que usted hace parte de la Armada Nacional o la Naval. Y a partir de este contexto, revise la información básica que pueda dar sobre usted. Revise la nota a finalizar este documento. Es decir, piense de manera ordenada qué se puede decir sobre usted si usted estuviese en la Armada Nacional o la Naval en los siguientes aspectos: nombre, edad, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, profesión o estudios, interés o intereses en su tiempo libre. Ahora realice su primera participación, organizando las oraciones y logrando construir un párrafo con su presentación. Entonces usted va a pretender que hace parte de estas instituciones sociales y va a hacer su presentación personal con oraciones cortas, concisas, totalmente directas al grano, sin utilizar estructuras eh, elaboradas. Recuerde lo que se está viendo en este componente formativo, el presente simple, y eso es lo que yo les voy a evaluar. ¿Okay? Tengo aprendices que me han aprobado la primera intervención con oraciones como I am Shelley McLean, I am Juan Pedro, I am, no sé, I am a sergeant, I am a captain. Son oraciones muy cortitas y cuando terminan su oración ponen un punto. Esta es una oración completa, oraciones sencillas y directas al grano. La siguiente intervención me dice, la intervención 2, o la segunda intervención. Realiza el seguimiento al foro y realice al menos 2 comentarios a sus compañeros con expresiones, frases y vocabulario acordes con el contexto de la intervención que hayan realizado sus compañeros y complementando con preguntas adicionales para enriquecer la discusión. Es decir, en la segunda intervención se evalúa el uso de oraciones interrogativas. Se evalúa el uso de oraciones interrogativas y expresiones y vocabulario visto en el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Entonces sí vale la pena revisar ese componente formativo. Luego dice, ejemplos, ¿no? Un gusto conocerte, te gusta tu ciudad de residencia, cuántos años tienes. Y luego dice la siguiente oración. Tenga en cuenta que son preguntas orientadoras. Estas preguntas que acabo de leer son ejemplos. Usted debe hacer uso de otras preguntas y expresiones que le permitan conocer un poco más de cada uno de sus compañeros. ¿Ok? Entonces, la primera intervención, usted se hace su presentación personal, usted se presenta en el foro y la segunda intervención, usted hace preguntas a un compañero. ¿Ok? Entonces es importante revisar y entender muy bien esas instrucciones y seguirlas. Nuevamente, si usted hace una intervención y no hace la otra, no aprueba la evidencia. Debe hacer las dos, porque yo estoy evaluando el tiempo presente simple y estoy evaluando ese tiempo en sus oraciones afirmativas, en sus oraciones interrogativas y si se da el caso, pues oraciones negativas. ¿Ok? Entonces es importante que usted tenga en cuenta que se debe revisar muy bien el componente formativo para realizar esta evidencia. Y no me utilice las mismas oraciones de preguntas que se dan como ejemplo en las instrucciones. Entonces, vamos a revisar esto. Digamos que yo ya hice mi componente formativo, voy a ir nuevamente a actividad de aprendizaje 1, voy a revisar aquí, ¿dónde está el foro? Aquí me dice las instrucciones, yo ya lo descargué, ya lo leí, ya sé qué es, entonces ahora voy a ingresar al foro. Doy clic en ver foro. Y aquí voy a ubicar el foro Let's Meet. Doy clic en responder. Y aquí me dice, no desarrolla esa evidencia si no ha desarrollado el componente formativo. Ojo, esto es una evidencia, hay calificación. Entonces, mi primera intervención, voy aquí a hacerla en esta intervención 1, escribo lo que voy a escribir, doy clic en responder, esa es mi intervención. Luego vengo al foro nuevamente y reviso qué otra participación hay. Por ejemplo, aquí hay una participación, entonces yo doy clic en comentario a esa persona y le hago mi intervención con preguntas. Mi segunda intervención se la hago a esa persona. ¿Ok? Entonces,
Una intervención va solita, es la suya, y la segunda intervención ya es hacerle preguntas a su compañero. No haga esta evidencia si usted no ha desarrollado el componente formativo. Siga las estructuras que se han visto en el componente formativo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos desarrollar. Voy a volver aquí a contenido del curso. Voy a dejar cronograma en pantalla y abro el espacio para preguntas. Preguntas al respecto. Profe, una pregunta. ¿Qué es lo que se debe hacer en la actividad de test número 1 que yo no escuché? Si no asististe a la sesión de la primera semana, mira, voy a cerrar aquí para que puedas ver. Aquí está la carpeta sesiones en línea. Das clic en la misma y aquí está la carpeta llamada grabación de sesiones en línea. Si das clic aquí, va a aparecer la conferencia de la semana anterior, que fue el 3 de julio, fue el lunes. ¿Ok? El test, es una evaluación que desarrollas dentro de la plataforma directamente y la desarrollas después de haber desarrollado el componente formativo Hello, it's nice to meet you. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. No hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Preguntas acerca de las instrucciones que acabé de dar. No, señora. ¿Ok? Miremos aquí. Ok, entonces no hay preguntas. Muy bien. Tengo una pregunta. Ok, Eileen, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? En la intervención 2, cuando se le hace la pregunta al compañero, ¿se le tiene que responder o esa pregunta queda ahí nomás? Muy buena pregunta. Yo les estoy evaluando a ustedes el tiempo presente simple con sus oraciones afirmativas y sus oraciones interrogativas. Soy consciente que no todos los aprendices van a tener compañeros que les hagan preguntas, o sea que no van a tener segunda intervención. O sea que cuando usted haga su participación, puede ser que haya personas que no les hagan preguntas. Entonces, no les puedo exigir que respondan a esas preguntas porque puede ser que no tengan preguntas. ¿Ok? Pero si usted recibe una pregunta, lo cordial y lo bueno sería que usted le respondiera a su compañero. Mi Y evaluación va se a ser puede, acerca de las soluciones afirmativas e interrogativas. Entonces, su primera y segunda intervención. ¿Tenías algo que decir ahí, Ailey? y se puede responder en inglés o en español, o hay que responderla o Todo no se en inglés. responde en inglés. El curso lo hacemos en inglés. Entonces, todo el curso lo hacemos en inglés. Listo, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra preguntita? Yo tengo una duda. Cuéntame, David. Quisiera saber si hay un día en especial en el cual toque entregar las intervenciones. ¿Hay un día exacto durante el transcurso de la semana? El cronograma de actividades nos indica que vamos a empezar a trabajar esa actividad a partir del 11 de julio y la actividad, según el programa, la desarrollamos al 17 de julio, pero el curso tiene todas las actividades habilitadas desde el inicio hasta su fecha final de cierre de recepción de evidencias. Entonces, ustedes van a poder trabajar en ese foro hasta el 1 de agosto, que es la fecha final de recepción de evidencias. Ya entiendo, vale, gracias. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Muy bien, entonces pasamos a nuestra segunda sección en la que vamos a hablar sobre, voy a parar de compartir aquí y voy a compartimos un archivo que ya tengo listo para ustedes. Este. Muy bien.
Tengo aquí unas oraciones am, que ya porque es nuestra primera sesión en la que trabajamos los temas que estamos viendo en los componentes formativos, pues voy a hacer estas oraciones yo. En las próximas sesiones vamos a hacer esto un poco más colaborativo, ¿ok? Como para que no se me duerman ahí. La idea es que estemos todos atentos. Y nuevamente, como es nuestra primera sesión en la que trabajamos esos tipos de temas, pues aquí en la parte inferior tengo la conjugación del verbo to be y la conjugación del verbo to have para las personas o pronombres personales y los pronombres posesivos. Entonces vamos a hacer un recorrido de esto súper rápido para que lo tengamos en cuenta cuando yo esté haciendo las correcciones de las oraciones en la parte superior. Entonces, los pronombres personales o los sujetos o las personas, tanto en inglés como en español, ¿okay? Esto no es algo foráneo, esto es de nuestro idioma también. Tenemos personas singulares, tenemos personas plurales. Entonces, en las personas singulares tenemos I, you, he, she, it. He, she, it es la tercera persona. No soy yo, no eres tú, es una tercera persona. Que puede ser él, que puede ser ella o que puede ser eso. Entonces, I, you, he, she, it. Y tenemos los nombres plurales. You, we, they. Ustedes, nosotros y ellos. ¿Ok? I, you, he, she, it, you, we, they. Los pronombres posesivos para estas personas, es decir, la forma en que podemos identificar que algo le pertenece a estas personas específicas, es utilizando los pronombres posesivos, como lo hacemos en español. El mío es de ella, es de él, es de ellos. En inglés usamos una sola palabra. ¿Ok? Entonces decimos my para la primera persona, mío, your, suyo, his, her, its, lo mismo que he, she, it, eso sería his, her, its, ¿ok? De él, de ella, de eso, your, our, their. Y tenemos ya los verbos conjugados para esas personas. Tenemos el verbo to be, am, are, is, y el resto que es plural siempre va a ser are. Y en el verbo to have tenemos have para el pronombre personal I, have para el pronombre personal you y has para el pronombre personal he, she, it. Es decir, que cuando hablamos del verbo to have, el único verbo que cambia en el presente simple es el verbo para la tercera persona. Por eso, dentro del componente formativo les muestra una sección solamente de cómo se conjuga para la tercera persona, porque la tercera persona siempre modifica el verbo. Y hablamos de el presente simple, ¿ok? Entonces, tengo has para he, she, it, y have para el resto de las personas. Puede ser plural o puede ser singular. ¿Ok? Esa sería como la conjugación de los pronombres personales y los verbos to be y to have. Ya para el artículo A, el artículo A y el artículo an, es el mismo artículo, ¿ok? Se utiliza para sustantivos singulares. Es decir, si yo hablo de un zapato, yo utilizo el artículo a. Si yo hablo de los zapatos, ya no puedo utilizar el artículo a. ¿Ok? Si yo hablo de a shoe, puedo utilizar el artículo a. Si yo hablo de shoes, plural, no puedo utilizar el artículo a. Esa es la primera regla del artículo a, es singular, singulariza el sustantivo. ¿Ok? La segunda regla para el artículo a es que utilizamos a sin la n cuando la palabra que le sigue a ese artículo empieza con un sonido de consonante. Entonces, si yo digo bed, cama en inglés, bed,
Yo puedo decir a bed, una cama. A bed, porque bed empieza con sonido de consonante. No estamos hablando de la letra que ustedes ven ahí, estoy hablando del sonido inicial de la siguiente palabra. Y van a ver esto en un momentito. Ya para el artículo an, nos dice la regla, la segunda regla, es que utilizamos el artículo an con la n cuando el sonido inicial de la siguiente palabra empieza por sonido de vocal. Si yo digo apple, apple tiene sonido de vocal. Apple. Manzana en inglés. Apple. Entonces yo voy a decir an apple. Porque el sonido inicial de la siguiente palabra empieza por vocal. Entonces empiezo con el artículo an. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos de aquí los pronombres personales, los pronombres posesivos, el verbo to be en presente, verbo to have en presente y el artículo a o an. Entonces yo voy a corregir estas oraciones aquí. Así. Las voy a corregir. Wait. Can't see anything. Ok, perfecto. Y vamos a poner en uso todas estas cosas que acabé de mencionar. Tengo esa primera oración que dice, I am 20 years old. I am 20 years old. Aquí la única inconsistencia que se encuentra en esta oración es esto. El pronombre personal I siempre va a ir, vamos a ver, en mayúscula. Sin excepciones. Cada vez que ustedes me pongan ese pronombre personal en minúscula, se los voy a pedir que lo corrijan y lo pongan en mayúscula. Es en mayúscula. ¿Okay? I am 20 years old. Hay en algunas ocasiones en donde me escriben cosas como I have 20 years old. Esto es incorrecto. Las edades para cualquier persona deben ir con el verbo to be. ¿Ok? Verbo to be. I am 20 years old. No se puede tener 20 años de edad en inglés. Se tienen 20 años de experiencia, 20 años de casado, no se tiene 20 años de edad. ¿Ok? Entonces la expresión es I am 20 years old. Se utiliza el verbo to be, que en inglés puede ser el verbo to be, que en español sería ser o estar. ¿Listo? Entonces, las edades las expresamos con el verbo to be, que quede claro desde ahorita, por favor. Tengo la siguiente oración. I have a sister. His name is Laura. She is a teacher. He is 30 years old and he is divorced. Ok, esta oración tiene varios errores y es bastante interesante y quiero que presten mucha atención. Aquí me está diciendo sister, que para la oración como me la da este estudiante a mí, es es un sustantivo con género femenino. ¿Ok? Pero luego me dice his. His es el pronombre posesivo his, que corresponde al pronombre posesivo he. He es masculino. ¿Cierto? Aquí lo tengo con colores. He es azulito turquesa, his es azulito turquesa. Corresponde a el masculino. Entonces, aquí este sería como que el primer error. ¿Dónde me confirma que eso es un error? Porque me pone el nombre Laura. ¿Cierto? Entonces, yo quedo como que espérate. Si aquí me dice I have a sister, y aquí me dice is Laura, ¿por qué me utiliza el pronombre negativo? No entiendo. Si la persona se identifica con otro género, la persona tiene que hacer o dejarlo claro al lector. De esa manera, el lector, especialmente de este tipo de cursos, puede saber de qué estamos hablando. Pero en este caso no es así.
¿Por qué? Porque la siguiente oración me dice, she is a teacher. Me utiliza el pronombre she, que es femenino. Pero iniciando oración siempre se debe utilizar la palabra en mayúscula. Entonces, cuando iniciamos oraciones, iniciamos con mayúscula. ¿Ok? Luego me dice acá, en la siguiente oración, me termina con un punto, muy bien, una oración cortita, muy bien, perfecto. Pero luego me dice, he is 30 years old. Esta oración no me queda clara. Entonces, ¿quién es he? ¿Quién es ese negativo, ese género masculino con ese pronombre? ¿Quién es he? ¿Quién es he is divorced? ¿Quién es he? Porque me están hablando del sister, me están hablando de Laura, me están hablando de she. ¿Quién es he? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando trabajamos oraciones, ustedes tienen que revisar, antes de enviar sus evidencias, ustedes tienen que revisar que todas sus oraciones correspondan al mismo sujeto, a la misma persona de quien están hablando. Que todos sus sujetos en sus oraciones tengan el mismo pronombre personal de quien ustedes están hablando. De manera que la persona que está leyendo la oración sepa de quién está hablando. Porque, ¿qué? Adivinen qué. En inglés siempre se sabe de quién se habla en la oración. En inglés siempre se tiene un sujeto que genera la acción. No es lo mismo en español. En español podríamos decir, trabajamos hasta las 11 de la noche. Y el trabajamos tiene la conjugación plural. Pero en inglés vamos a tener que utilizar ese pronombre. Vamos a tener que decir we worked. We, el sujeto, tiene que estar en la oración. Carlos and I worked until late night last night. Siempre tenemos que utilizar, siempre tenemos que saber en la oración quién realiza la acción. ¿Ok? Entonces aquí corregimos. Decimos, I have a sister. Her. Mire que tenemos el pronombre posesivo her, el verde, que corresponde al femenino. Her name is Laura. She is a teacher. She is 30 years old. And she is divorced. ¿Ok? Ahora sí tenemos toda la oración usando el mismo sujeto. Aunque utilicemos el posesivo, sigue siendo el posesivo para ese sujeto. Bien. Tengo la siguiente oración. Me dice, es una oración que utiliza unos espacios en blanco. Y esos espacios en blanco son para trabajar artículos. Los artículos que acabé de mencionar. Entonces, decíamos aquí abajito, puedo bajar, que el artículo a se utiliza para cuando la siguiente palabra empieza por sonido de consonante. Y el artículo an se utiliza para cuando la siguiente palabra empieza con sonido de vocal. Si lo quieren ver de otra forma, si la siguiente palabra empieza con sonido de consonante, no hay ningún problema, se utiliza el artículo a. Pero si la siguiente palabra empieza con sonido de vocal, ese artículo requiere un consonante, requiere una forma de poder ayudar a la persona que está hablando a hacer la diferenciación entre el artículo y la siguiente palabra. Entonces se requiere esa consonante y por eso ubican la N. Entonces, A, sonido de consonante, A, N, sonido de vocal. Entonces aquí tengo el espacio que dice, I am administrative assistant. Administrative. Administrative. Ah, empieza con sonido de vocal. Entonces yo aquí le voy a poner esa consonante que le hace falta y es AN. An administrative assistant. Y la siguiente palabra me dice aquí, I am business leader. Business leader. Suena como consonante, entonces puede ir perfectamente solo la A, que es la que se requiere cuando ya está la consonante en la siguiente palabra. Tengo la siguiente oración. My dad is
espacio, milk supplier and seller. And my mom is, espacio, housewife. Housewife. Entonces tengo milk, milk, suena con sonido de consonante. Entonces puedo poner el artículo solito, a. Y luego dice la palabra housewife. Ja, 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 ja. Housewife. 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 Aunque sea una H y en español nos explican que la H es silenciosa, en inglés ese sonido es de consonante. Ja. Housewife, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el artículo a. A housewife. A milk supplier. A housewife. My dad is a milk supplier and seller, and my mom is a housewife. Muy bien, siguiente oración dice, my dad is, tenemos el artículo a o an, y tenemos el espacio ahí que dice a, o sea, aquí está a, vamos a ponerlo en, así, para que quede como que más clarito, a, y luego dice military, y luego dice, and my mom is a housewife. Ok, vamos a borrar eso como para que quede claro a las personas. Porque después queda como... Ok, ok, mejor. Entonces tengo aquí, my dad is a military and my mom is a housewife. Ojo pues, porque eso también lo van a utilizar para cuando vayan a trabajar el foro. Military no es una ocupación. Entonces, alguien no puede ser military. Alguien no puede... Military es la institución social. ¿Ok? Usted puede estar en esa institución, usted puede ser miembro de esa institución, pero usted no es la institución. Y mucho menos va a ser una institución militar. Usted tiene que ser o parte de, o miembro de, o está en, pero no es military. ¿Ok? Military es la institución social, no es una ocupación. Entonces vamos a corregir aquí. Vamos a dar las diferentes posibilidades. Usted puede decir, my dad is a member of the military. Usted puede decir, my dad is in the military. Y aquí vamos a poner, vamos a corregir, perdón. M mayúscula es una institución social, tiene un nombre propio. Military. Ok. O usted puede decir, my dad, puede ir directamente con el rango. My dad is an officer o a, a captain, no sé, el rango que la persona tenga, in the military. ¿Ok? También usted puede utilizar military como un adjetivo, algo que califica su sentido. Usted puede decir, buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Algo ocurrió algo ocurrió con la conexión. Les pido disculpas, no sé qué pasó con la conexión. Um, ¿Alguien me puede decir hasta qué punto escucharon? La oración de military. La oración de, perdón, otra vez. Military. Oh, military, ok. Gracias. Entonces voy a compartir otra vez aquí. Espero se... Estamos grabando. Sí, bien. Entonces, nuevamente, decir que la persona es
la institución social no es correcto, tenemos que utilizar la expresión que nos indique que la persona está en esa institución social o que es miembro de la institución social o que tiene un rango en la institución social, o ustedes pueden decir, utilizar la palabra como un adjetivo y pueden decir, my dad is a military man. ¿Ok? Entonces, el adjetivo siempre está antes del sustantivo como man, ¿ok? Y se puede utilizar como adjetivo directamente en la oración. Esas son las opciones que ustedes pueden utilizar dentro de ese tipo de contexto. Tengo aquí entonces la oración que nos habla sobre la ocupación y nos dice, he is, espacio en blanco, musician, she is, espacio en blanco, housewife. ¿Alguien se atreve a comentarnos o a sugerirnos qué artículos vamos a utilizar en esos espacios? Ya sea en el chat o por micrófono. La La para A, sí. los dos. A, Heidi dice A. Ok, A en el primer espacio. ¿Alguien más? ¿Alguien me habló por micrófono? A en el segundo espacio. Ah, también en los dos A. En los dos A dice Daniela y Albert también dijo, ok, perfecto. Entonces aquí me dice A, porque la siguiente palabra empieza por consonante. Musician. Entonces A. Y luego tengo aquí la siguiente palabra que aunque tenga la H, es consonante. A housewife. Muy bien, muchas gracias. Están atentos. Tengo aquí la oración. I are two brothers. I are two brothers. Are es el verbo to be. Then, aquí dice, them name is Juan and Fernando. Ok, vamos a trabajar esto. I, el pronombre personal I, siempre en mayúscula, nos dice cuál es el verbo to be. I, el verbo to be es am. O sea que ni siquiera el verbo to be es correcto. Pero lo que sigue en la oración me dice two brothers. Two brothers. Entonces no puede ser verbo to be, no se puede ser dos hermanos, se tienen dos hermanos. Entonces, correcto, Heidi, ahí me dices have. Have, ¿por qué? Porque la correcta conjugación del verbo have para esa persona I es have. Entonces, have two brothers. Muy bien, punto. Terminé la oración y ahí empieza otra oración. Me dice, them name is Juan and Fernando. Ojo, them. Vamos a ver la oración muy bien. Aquí me dice name. Name, nombres, es un sustantivo, es algo de que se está hablando en la oración, es un sustantivo. No puedo utilizar el pronombre them. Tiene que utilizar el pronombre posesivo para esa persona plural, porque son dos hermanos. Entonces tiene que utilizar el posesivo. Y el posesivo de they, que es el plural, they, no somos tú y yo, y no son ellos, son los hermanos de esta persona que está escribiendo la oración. Entonces ahí me va a decir they, pero el pronombre posesivo para esa persona es their. Their, ¿ok? Entonces aquí tengo, me cierro aquí, que no me deja ver. I have two brothers, their names. En plural, son los nombres de dos personas. Los nombres de dos personas. Tenemos que usar el posesivo y tenemos que utilizar el plural. Their names. ¿Ok? ¿Y cuál será el plural de they? They. ¿Cuál es el plural? Perdón, el verbo to be de esos nombres o ese pronombre, ese sujeto plural. El Are. pronombre to be es are. ¿Ok? Entonces tenemos are. Muy bien, muy bien. Juan and Fernando. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que ser consecuentes, tenemos que tener esa lógica de revisar muy bien la oración y revisar que toda la oración tenga el mismo sujeto, el mismo pronombre posesivo para ese sujeto y el mismo verbo to be o verbo to have para ese sujeto. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta cuando desarrollamos las oraciones. Eso es lo que yo les voy a evaluar. Tenemos aquí, he is a retired. Aquí ya está la corrección.
He is retired. Esa es la corrección. ¿Por qué? Retired significa pensionado. Ustedes van a utilizar el artículo a o an para las ocupaciones. Miren, aquí lo tenemos en la oración número 6. Ocupaciones, musician, housewife, utilizan el artículo a. Entonces, todas las ocupaciones ustedes van a utilizarlas con el artículo a o an, cualquiera que sea el caso en esa oración. Pero cuando se habla de retired, no es una ocupación, es un estado. ¿Ok? Es un estado. Él está pensionado. Es un estado. Él no es pensionado, él está pensionado. Es un estado. Entonces, no utilizamos el artículo a o an. ¿Ok? Ustedes van a utilizar el artículo a o an en las ocupaciones. Por último, ya esta oración es como más es un error clásico en cuando estamos traduciendo oraciones directas del español al inglés. Específicamente el español colombiano, porque eso no se da tanto en otros españoles. Hablamos ya de los grados académicos. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando hablan sobre una persona y la ocupación de una ocupación no es lo mismo que un grado académico. ¿Ok? Por ejemplo, yo estudié el profesional en administración de empresas. Vamos a ver el ejemplo. Entonces a la persona les preguntan siempre, ¿cuál es su ocupación? Y la persona responde, él es profesional en administración de empresas. Esa no es la ocupación. La ocupación de la persona es a lo que se dedica directamente. El grado académico profesional, eso es completamente diferente a una ocupación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en inglés, cuando hablamos de profesional, estamos hablando de la calidad del trabajo de una persona. Él es un profesional en lo que hace. Ella es una profesional en lo que hace. ¿Ok? Entonces, no hablamos de ese tipo de ocupaciones. Las ocupaciones son a lo que se dedica la persona. Bien. Entonces, aquí me dice, he is a system technique. Yo asumo que esta persona me está tratando de decir cuál es el grado académico de la persona. Aunque yo le estoy pidiendo la ocupación, esa persona me está diciendo cuál es el grado académico de la persona. Esto tiene dos formas de resolverse. Uno es hablar directamente de la ocupación de la persona. Yo puedo decir, he is a technician or a system or computer technician. Technician es la persona que se encarga de trabajar y arreglar computadores. Technician. ¿Ok? Entonces, usted me puede hablar de la ocupación de la persona, es decir, a lo que él se dedica para laboralmente. O usted me puede decir el grado académico, que ya se complica un poco más, les voy a ser sincera, porque los grados académicos en Colombia, cuando ya se traducen a otros sistemas internacionales donde se trabaja el idioma inglés, puede tener un poquito de dificultad o un poquito de complejidad para traducirlos. Entonces, si esto es la oración que están traduciendo y lo traducen como una técnica o un técnico es decir, un grado técnico o un grado técnica en sistema, podríamos decir, has a computer associate's degree. An associate's degree es el grado más bajo que se encuentra en Estados Unidos en la educación superior, que dura alrededor de 2 años. Entonces, associate's degree puede ser esto. También puede ser un certificado vocacional, que sería vocational certificate, o podría ser an occupational certificate. En algunas instituciones también utilizan occupational en lugar de vocational como un certificado vocacional. Entonces, usted tiene dos
Posibilidades. Si yo le pregunto la ocupación, pues más bien revise y deme la ocupación de la persona. Pero si usted me está hablando del grado académico de la persona, usted va a tener que cambiar el verbo to be por el verbo have, porque el grado académico se tiene y no se es, ¿ok? Y va a tener que hablar de un grado académico, ¿ok? Entonces, si es técnico, entonces podemos decir que es un computer, has a computer associate's degree. O he has a degree in uh, computer science, algo por el estilo. ¿Ok? Entonces tenemos eso en cuenta. ¿Qué aprendimos ahorita? Los pronombres personales tienen su conjugación para los verbos to be y el verbo to have, y el uso del artículo a o an específicamente para las ocupaciones. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta antes de terminar nuestra sesión? Katie dice no. ¿Alguien más tiene alguna preguntilla? No, señora. Ok. Nuevamente, como esto queda grabado, si ustedes tienen dudas acerca de cuando están construyendo sus oraciones, pueden volver a esta grabación o me pueden hacer las preguntas directamente. Alberto dice todo claro, muchas gracias. David, qué bien, ok. Muy bien. Si no tenemos dudas, entonces voy a dar por terminada la sesión. Los espero en nuestra próxima sesión, que si no estoy mal es el 13 de julio. Sí, 13 de julio a las 7 de la noche. Entonces nos vemos en nuestra próxima sesión. ¿Listo?